De la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, trabajadores y profesionales de la salud que están en primera línea en esta pandemia, inclusive jugándose la vida en defensa de la salud y la vida del resto de ecuatorianos. Queridos ecuatorianas y ecuatorianos todos. Primeramente, un saludo solidario a los hermanos ecuatorianos que han sido víctimas del COVID-19, pero también víctimas de la corrupción, de la ineficiencia y de la indolencia del gobierno representado en la cartera de salud por el exministro Juan Carlos Ceballos. Colegas asambleístas, como es de vuestro conocimiento, el exministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, ha sido llamado a juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional por haberse comprobado que incurrió en 9 de las 10 acusaciones realizadas por los asambleístas interpelantes. 9 causales que demuestran el manejo negligente y nefasto de la máxima autoridad del Ministerio de Salud. Negligencia hasta criminal, porque Ecuador está entre los 5 países con menor aplicación de las pruebas PCR y menor aplicación de las vacunas en América Latina. Y consecuentemente, somos de los países con mayor número de muertes en excesos, que se aproximan ya a los 60,000. Muertes a las que trágicamente tenemos que sumar ya casi 400 médicos, 100 enfermeros y enfermeras, 70 psicólogos, 70 odontólogos y muchos otros más funcionarios de la salud. Solo escuchar estas cifras escalofriantes debería ser razón suficiente, motivo y justificación para que todos los colegas asambleístas aquí presentes votemos por la censura política de un mal funcionario público que actuó en representación de un mal gobierno. Pero creo necesario, y también como una lección y una advertencia al próximo gobierno que está por asumir, el que se conozca con más detalle los errores y las consecuencias del accionar del exministro Ceballos. Y para fines de claridad expositiva, en primer lugar, me referiré a 2 causales que, si bien ocurren durante la emergencia sanitaria, no están directamente relacionadas con la pésima gestión de la pandemia. La primera, la entrega fraudulenta de más de 3,000 carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria. Y la segunda, el desabastecimiento de las vacunas pentavalente para nuestros niños y de medicamentos para enfermedades catastróficas. Respecto a los carnés de discapacidad, la Comisión de Fiscalización comprobó que se dieron 3 incumplimientos muy bien argumentados. El primero, cuando ante las denuncias de que altos funcionarios públicos, entre ellos inclusive asambleístas, los habrían obtenido de forma irregular, suspendió, escúchese bien, suspendió el proceso de otorgamiento durante la emergencia sanitaria. Suspensión que violentó el derecho de este grupo vulnerable a acceder a los beneficios que le garantiza la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Discapacidades. Pero sorprende también, este no es el único incumplimiento, sino que durante esta pausa administrativa, durante este periodo de suspensión del trámite, se emitieron más de 3,000 carnés de forma irregular. Y solo 3 meses después de conocer la denuncia, es decir, de manera extemporánea, emite el acuerdo ministerial 029 a fin de que se inicie una auditoría interna de los procedimientos de calificación y recalificación de las personas con discapacidad, cuyos informes podrían derivar en nulidad de estos. Adicionalmente, el ministro de Salud se negó a entregar la información solicitada por la Asamblea Nacional, alegando que es reservada, cuando lo que le correspondía es que la remita especificando que su tratamiento al interior de esta comisión también debe ser de carácter reservado. Y no lo hizo, no lo hizo, simplemente porque no le dio la gana.
En lo que se refiere al desabastecimiento durante la pandemia de las vacunas pentavalentes para nuestros niños y de los medicamentos prescritos para el tratamiento de enfermedades catastróficas, el exministro justifica su incumplimiento aduciendo la falta de recursos asignados por la cartera de Economía y Finanzas. Un argumento que de ninguna manera justifica que se haya atentado con el derecho a la vida y a la salud de nuestros niños o de cualquier otro grupo vulnerable. Por lo que sobre estas acusaciones, luego de analizar las pruebas de cargo y de descargo para la Comisión de Fiscalización, quedó en evidencia que el exministro de Salud realizó de manera inadecuada la reasignación de los escasos recursos disponibles y fue ineficiente en sus gestiones para garantizar una adecuada provisión de los medicamentos mencionados. Ya entrando, colegas asambleístas, en el análisis del manejo negligente de la pandemia por parte del ya exministro, de inicio quiero centrarme en el debilitamiento del sistema de salud pública al haber desvinculado a 2.279 funcionarios. El exministro justifica los despidos por ser personal del área administrativa con contratos ocasionales y que para optimizar los recursos se procedió a contratar personal para la atención de primera línea. Pero aquí también hay que puntualizar, no solamente se desvinculó a personal administrativo, sino personal que directamente hacía actividad médica. Sobre esta causal, luego del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, la comisión pudo evidenciar que la desvinculación de este personal no se realizó de manera técnica y sobre todo sin considerar los efectos negativos que un debilitamiento del área administrativa podría tener en el desempeño de las otras áreas del Sistema Nacional de Salud. En otras palabras, para que una institución pública preste sus servicios de manera eficiente, no solo requiere contar con personal operativo adecuadamente capacitado y con los equipos necesarios, sino también con una tarea administrativa y gerencial eficiente que ellos mismos la pusieron, que disponga de los recursos humanos necesarios para planificar, evaluar, realizar los procesos de compras públicas en otras funciones muy importantes y naturalmente los procedimientos que amerita todo aquello. Y de hecho, así sucedió. El ministro de Salud se demostró absolutamente ineficiente al momento de adquirir los equipos de protección personal para los profesionales de la salud, las pruebas PCR para diagnosticar el COVID, así como las vacunas. Y en ninguno de los tres casos se puede argumentar falta de recursos, como lo hace el ministro de Salud, ya que al inicio de la pandemia, todos sabemos, y fue una cosa lamentable y vergonzosa, el gobierno nacional optó por pagar 300 millones de la deuda pública. ¿Cuánta indolencia por el ecuatoriano? ¿Cuánta falta de sentido de humanidad? Prefirieron cumplir compromisos particulares que bien podrían esperar antes de priorizar los recursos para salvar las vidas de nuestros hermanos ecuatorianos. Y los resultados son los que dijimos al inicio: cerca de 60,000 muertes en exceso y ser el cuarto país de América del Sur con más muertes de profesionales y trabajadores de la salud. Es obvio, pues ya sin suficientes pruebas PCR y sin suficientes vacunas, será imposible realizar cercos epidemiológicos y tomar las medidas complementarias necesarias para reducir la propagación del virus y, consecuentemente, el número de muertes y avanzar en la recuperación económica. Colegas asambleístas, señor presidente, pero este gobierno no termina de sorprendernos, y no solo por su ineficiencia, sino también por privilegiar intereses económicos sobre la vida de los ecuatorianos. Es una vergüenza para el país que después de más de un año de pandemia recién se emite el acuerdo ministerial a través de la cual se fija en $45.08 el precio de las pruebas PCR. Esto demuestra la inacción del gobierno y el exministro para controlar el abuso y la especulación en los precios de las pruebas PCR por empresarios inescrupulosos que comercian con la vida y la salud de los ecuatorianos.
Pero no solo estos hechos nos indignan, también es injustificable e inadmisible que no se haya respetado el listado de vacunación para la fase 0 y que dejando de vacunar a personal de salud que estaba y sigue en primera línea, se haya inoculado a los miembros del Club Rotario de Guayaquil, a personajes públicos como expresidentes, periodistas, dirigentes deportivos, rectores de universidades, autoridades del gobierno central, a sus familiares, que por cierto tienen el derecho de recibir la vacuna. No estamos en contra de aquello. Pero lo primero y lo prioritario debió ser los de primera línea. Esto nos demuestra que para este gobierno hay ciudadanos de primera, de segunda y no sé de qué más clase, que quien tiene padrino se vacuna, que no se respeta la institucionalidad, ni la ley, ni los más mínimos principios éticos y morales. Y en medio de esta crisis, otros hechos bochornosos de un gobierno y de un ministro impresentables, irreprochables por donde quiera que lo miremos. Las denuncias de corrupción en 3 hospitales del Ministerio de Salud Pública en la compra de insumos, equipos y medicinas. El exministro se defiende argumentando que un sistema descentralizado de salud, los gerentes de los hospitales son los únicos responsables de estos procesos. Pero esto no le exculpa, colegas asambleístas, ni a él ni a su gobierno de su responsabilidad política respecto de la pregonada entrega de hospitales a cambio de votos en la asamblea y de su obligación de garantizar que se designen a estos cargos a profesionales con la experiencia e idoneidad mínimas necesarias, que es lo que demanda un sistema de salud y hoy más que nunca en tiempos de pandemia. Pero este gobierno y su exministro de Salud además han sido negligentes al momento de manejar los cadáveres en la ciudad de Guayaquil específicamente al inicio de la pandemia y han sido ineficientes en no poder ubicar hasta la fecha de hoy, la totalidad de los cuerpos desaparecidos y de esclarecer las dudas respecto con la identidad de estos. Esta ineficiencia ha causado graves afectaciones emocionales y psicológicas a los familiares. No puede ser de otra manera, ya que a la ausencia de necesario duelo se suma el no conocer el destino de los cuerpos de sus seres amados o la falta de certeza sobre la identidad de estos. Colegas asambleístas, el exministro no solo debe irse por sus acciones u omisiones en la entrega irregular de los carnets de discapacidad, en el desabastecimiento de la vacuna pentavalente y de las medicinas para enfermedades catastróficas, en la pérdida de cadáveres, en la compra insuficiente de pruebas PCR y vacunas, por la vacunación COVID, sino también por no haber cumplido la ley humanitaria, al no haber entregado los contratos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud, ni los contratos ocasionales a los médicos posgradistas, en los tiempos establecidos y sin excepciones a todos aquellos que estuvieron en la primera línea en la lucha contra el COVID. Y aquí hay que hacer notar, en lugar de garantizar la estabilidad laboral de médicos, enfermeras, odontólogos, se dieron el lujo injusto de desvincular a muchos funcionarios. Por todas estas causales, señoras y señores asambleístas, este exministro debe ser censurado para crear un precedente que siempre debe estar en primer lugar la vida y la salud de todos los ecuatorianos. Que sobre los intereses personales de grupos económicos o de filiaciones políticas. Para finalizar, expreso mi reverencia al personal médico, mi solidaridad con los verdaderos héroes en esta pandemia. Gracias, mil gracias por todo lo que hacen. Hasta se juegan la vida por nosotros. Y que quede presente que este es un juicio en contra de un exministro y un juicio en favor de la salud y la vida de los ecuatorianos. Señor exministro, señor presidente de la República, su gestión en la pandemia fue desastrosa.
cantidad de muertes se pudieron evitar. Señor presidente, señores y señoras asambleístas, pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes.